Las opiniones expresadas por los invitados de Despertares son responsabilidad exclusivamente de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del programa. Este es un espacio de conversación donde exploramos diferentes perspectivas y testimonios, con la única intención de que llegue a la persona que tenga que llegar el mensaje y que le sea útil, de acuerdo a su experiencia de vida y decisión. El contenido compartido en este espacio no sustituye el consejo, diagnóstico o tratamiento profesional en ningún área médica, psicológica o de cualquier otra índole. Así que te invitamos a buscar el apoyo adecuado si necesitas ayuda profesional especializada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Despertares. El día de hoy tenemos un invitado que para mí me da un gusto enorme que estés aquí, Omar. Gracias, Omar Estrada. Él es compañero de trabajo en diferentes instituciones donde laboramos ambos. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Fíjense que muchas personas, cuando tienen algún familiar en un centro de rehabilitación, ven personas que realizan la labor de consejería en adicciones. Y muchas personas se preguntan qué hace un profesional de consejería en adicciones. Así es que pues qué mejor que mi compañero Omar Estrada, que está conmigo haciendo esa labor también en estas instituciones, que nos puede explicar un poco más. Pero antes me gustaría que por favor te presentaras, Omar. Ok, sí, claro que sí. Mi nombre es Omar Estrada, tengo 38 años y bueno, soy de aquí del estado de Querétaro. Tengo ya tiempo pues haciendo abordajes con familias, con personas que batallan con adicciones. Tienen que saber algo de mí, digo, nada más como dato. Yo tiene alrededor de 8 o 9 años que empecé en el abordaje de la consejería en adicciones, pero en realidad yo soy licenciado en música. Ajá. Soy licenciado en música, por ahí a mis 30 años como que el medio me cansó un poquito, me aburrió un poquito, y bueno, hay una razón, un motivo por el cual brinqué a este lado del abordaje, pero bueno, básicamente es lo que he estado haciendo los últimos años en el tema de la consejería, ¿no? Ajá. ¿Ya cuántos años tienes dedicado a esto, Omar? Voy para 9 años ya. En octubre de este año cumplo 9 años ya haciendo estos abordajes. Ajá. Entonces ya tienes suficientes años ya de experiencia. Sí. Y a ver, cuéntanos un poco más qué hace un consejero en adicciones, que bueno, yo veo tu labor todos los días. Gracias. Ya desde hace unos años que compartimos la labor, bueno, yo desde el área de psicología y tú en consejería, que nos puedas explicar un poco sobre cuál es la labor del consejero en adicciones, qué hace el consejero en adicciones. Claro, sí, es una pregunta bien importante. Quisiera empezar explicando qué no es el consejero en adicciones. Excelente. Ok, el consejero en adicciones no es psiquiatra, no es médico, no es psicólogo, no es padrino, no es nada de estos diferentes abordajes que se hacen dentro de un proceso de tratamiento para las adicciones. La consejería en adicciones utiliza algunos elementos de la psicología, algunos elementos de la psicoterapia, pero son elementos más exploratorios, son elementos más para obtener información que de abordaje o de intervención. Una cosa más que no hace el consejero en adicciones, porque sonará como bien obvio, pero en la cuestión de la misma palabra, pero el consejero no da consejos. Ajá. El consejero en adicciones no da consejos. El consejero en adicciones hace un acompañamiento de ciertas estructuras, de ciertos lineamientos dentro del tratamiento ya dados, ya revisados a nivel estadístico, a nivel científico, a nivel incluso cultural o contextual. No es lo mismo la consejería en adicciones que se da en México a la que se da en el sur del continente, o a la que se da en Estados Unidos, o a la que se puede dar en Europa. Son diferentes porque la consejería en adicciones está focalizada de acuerdo a cultura, a contexto cultural. Entonces, el consejero en adicciones básicamente hace un acompañamiento directo de ciertos lineamientos o de cierta estructura ya dado en el tratamiento. Hay 3 cosas bien importantes que hace el consejero, que es hacer un abordaje, se le llaman de las 3 R's, que son recursos reales y relevantes. Es decir,
eh, revisando el contexto de la persona, la situación, su adicción, todas las situaciones de la atmósfera adictiva de esa persona, buscamos maximizar los recursos que ella tiene, tanto a nivel mental, emocional, en cuestión de habilidades, en cuestión de red de apoyo, poder maximizar lo que realmente existe. Si me permites poner este ejemplo, muchas veces cuando hacemos el abordaje con una persona que está batallando con el consumo, regularmente viven en el futuro, ¿no? Cuando yo haga, cuando yo salga, cuando tenga mi negocio, cuando me paguen, cuando me caiga este dinero, cuando viaje y demás. Y son cosas que pueden pasar, pero cuando revisas el contexto de la persona, pues eso no existe de manera presente. Puede ser que en algún momento exista, pero hoy no existe. Hoy tenemos que trabajar a lo mejor con que salga y busque un empleo, donde a lo mejor va a ganar el mínimo. Algún día tendrá su negocio, pero hoy tiene que salir a buscar un empleo donde a lo mejor va a ganar el mínimo, o a lo mejor ya tiene un negocio, una empresa, y bueno, es poder maximizar los recursos que tiene la persona en cuestión de responsabilidad, de habilidades para la vida. Regresar a estudiar, ¿no? También algunos Exactamente. dejan la escuela trunca. Terminar la primaria, la secundaria, la prepa, retomar sus estudios de licenciatura, todo esto, ¿no? La cuestión de los que son, por ejemplo, padres de familia es como regresar a casa, hacerse responsable, digo, cuando todavía se puede rescatar ahí en temas relacionales, porque son un montón de casos, regresar a pagar cuentas, deudas, hacerse cargo de las responsabilidades, esos son los recursos reales y relevantes, porque muchas veces quiero salir a estudiar, no sé, o quiero salir a viajar, ¿no? Quiero darme un tour allá por Europa. Está padre, pero hoy tienes que salir a hacer tus chequeos médicos, tienes que salir a buscar empleo, tienes que salir a reestructurar estas relaciones con papá, mamá, la abuelita. Afrontar las prioridades reales, emergentes que tienes que atender antes de, soñar es algo que no se le quita a nadie, ¿no? Y tener planes y demás. Pero esto que comentas es muy importante porque de pronto, pues, la persona que está en proceso de rehabilitación en adicciones, el tiempo lo tiene muy distorsionado. Entre lo que fue, será y lo que es, está muy perdido. Entonces, ayuda muchísimo la labor del consejero en adicciones. Algo que me interesa mucho, Marc, clarificar, a diferencia del padrino, ¿qué hace el padrino y qué hace un consejero en adicciones? Porque eso sí me lo preguntan mucho. Bien, sí. Mucho de la labor de los padrinos es poder hacer este acompañamiento con base a experiencia. Y ojo, es una parte muy, muy digna, muy buena, que una persona que ha pasado por todos estos temas pueda tener este acompañamiento desde la parte vivencial o desde la parte justo de la experiencia. No está mal. La cuestión es que, a diferencia del padrino, el consejero, más allá de la parte vivencial, tiene que buscar maximizar estos recursos, maximizar todo esto que existe o si no existe, poder ayudarlo a generar. Entonces, mucho de las cuestiones del apadrinaje, la base es pues todos los mecanismos de AA, 12 pasos, las tradiciones, etcétera. Lo cual la filosofía de AA se me hace muy buena, es una muy buena filosofía. Hay que ver ahí algunos sesgos en cuanto a la aplicación, pero como filosofía es muy buena y ayuda, por supuesto que sirve. La cuestión del consejero no es ser otro padrino más, ¿no? Exacto. La cuestión del consejero es justamente hacer estos abordajes prácticos en donde el padrino no entra, donde la psicología no entra porque tiene que abordar otras cuestiones a nivel del pensamiento, la conducta y demás, donde evidentemente el psiquiatra no va a entrar, o el médico, o la familia, ¿no? Hay algo bien importante en esto, ahorita que tocaste este punto. Dirían por ahí, cada cosa donde va. Es decir, la consejería no sustituye a la psicología, ni al psiquiatra, ni a los elementos espirituales, ¿no? Cuando en los diferentes centros, ¿no? Ya sea que hay un pastor, un sacerdote o cualquier otro líder espiritual. El consejero no sustituye ninguna de estas partes. El consejero se enfoca a hacer este abordaje práctico. Y complementa el trabajo. Exactamente. Somos la parte complementaria en lo práctico. No sustituimos todas estas líneas de abordaje y estas líneas de abordaje no sustituyen al consejero.
Había algo que me preguntaban hace tiempo, porque parte de las labores que hace el consejero es un poco parecido, y digo, quiero ser muy, muy claro y ponerlo así entre comillas y en mayúsculas, es un poco parecido, se utilizan algunos lineamientos del trabajador social, porque el trabajador social pues tiene que ir mucho al tema de ver cómo está la familia, preguntar el contexto actual, y el consejero utiliza muchos de estos elementos, saber cuál es la dinámica. Entonces, dentro de esto de la consejería sí se utilizan elementos cognitivos conductuales, algunas bases de psicoterapia, algunas bases, por ejemplo, para obtener información o revisar cómo está la persona del Sí, la discurso. entrevista Exacto. terapéutica, etc. Entrevista motivacional, discurso socrático, son un montón de elementos básicos para poder obtener información, poder tener la mayor cantidad de elementos, y sobre eso se hacen los abordajes. Pero la estructura de abordaje como tal, la principal, ya está dada. O sea, eso ya hay un manual para eso, no es como que, hoy se me ocurre hablar con este interno del perdón, ¿no? Ajá. Que son buenos temas, o se me ocurre hablar de la familia, o se me ocurre hablar de lo que sea, son buenos elementos, pero ya hay una estructura dada. Que eso, por ejemplo, en psicología sí lo tratan, o sea, si hoy llega conmigo porque en la semana tuvo alguna eventualidad con la visita familiar o le removió algo de su infancia o demás, pues eso sí lo saca, pero ya en la parte, el trabajo emocional y de experiencia de vida que se hace desde la parte psicológica. Tal cual, porque justo es esto, o sea, priorizas cómo está la persona en ese momento. Sí, porque aparte está internada, o sea, sí, está claro. ahí con nosotros todo el tiempo. Sí, me pasó bueno, me pasa bien seguido, ¿no? Pero ahí con uno de los chicos, ¿no? Que está internado. Recién llegó, yo creo que tenía 2 o 3 semanas de haber llegado, y decía, yo quiero trabajar el perdón, y le decía, está bien padre, pero eso lo vas a trabajar con tu psicólogo. Yo voy a trabajar tu adicción, yo tengo que trabajar tu adicción, entonces hoy, ahora sí que va a sonar raro, y quiero ser como, que podamos ser entendidos en esto, ¿no? Porque a veces romantizamos estas cuestiones, ¿no? De qué padre, qué bonito, que quiere perdonar, y ya quiere dar abrazos a su familia, y ya se quiere hacer responsable, y perdón, tengo que poner este elemento, y es como, y ya aceptó al Señor en su corazón y demás. Es todo un proceso de altas y bajas. Exacto, y suena bien padre, o sea, tú lo ves desde afuera y dices, qué bonito, ¿no? Qué padre que ya quiere abrazar y perdonar y demás. Pero justamente uno de los enemigos de la adicción, para ponerlo así, una de las cosas que va a abordar principalmente la adicción es la estructura. El adicto, el consumidor, está totalmente peleado con la estructura. Entonces, cuando tú metes estructura, cuando una persona te dice, quiero trabajar el perdón, y tú le dices, no, primero platícame, ¿qué hiciste? Es como, no, espérame, yo quiero hablar de mis emociones y mis sentimientos. Porque aparte están acostumbrados pues a vivir sin límites y a hacer su gana, ¿no? Lo que le da su gana. Tal cual, es eso, ¿no? Y es como, primero te voy a aplicar pruebas, primero vamos a hacer una entrevista, vamos a ver qué tanto impacto de consecuencia ha habido, porque no me dejarás mentir, Lupita, pero una de las cosas a las que más nos enfrentamos es a la baja conciencia de impactos. Sí, exacto. A la minimización. Sí. Entonces es como... Incluso al principio defienden el sí, consumo. Tal cual, y es como, oye, a ver, consumiste, ¿y qué pasó allá afuera? No, pues consumía ya, pero yo trabajaba, yo llevaba el gasto, en mi casa hacía todo bien. Hacía deporte, iba al gimnasio, pero me drogaba. Sí, claro, y justamente abordas con la familia, porque es importante, y no, la familia te dice, no, hombre, no salió en los últimos 3 meses, se la pasaba drogándose en su cuarto. O se perdió 3 días, una semana. Claro. Sí, tal cual. Entonces, la conciencia de impactos es una de las mejores maneras de llevar a la estructura a una persona que está batallando con esto. Peleadísimos con la estructura, y ahí es donde tenemos que, machetearle, pero duro, ¿no? Hay personas muy dóciles que llevas el proceso fluido, pero son los menos, son los pocos. La mayoría no trae esta conciencia. Qué bueno que lo comentas, Omar. Y mira, algo bien importante que ya en otra ocasión, dentro del canal de Despertares, que ustedes les recomiendo que vean los otros programas anteriores también,
Ya tuvimos entrevistas con personas ya rehabilitadas, bueno, que ya pasaron un proceso de rehabilitación, claro, y obviamente ya están en un proceso de mantenerse limpios en su vida, y ya la mayoría pues tiene más de 1 año, 2 años, ya bien. Algo muy importante, Omar, que yo creo que vale la pena que nos comentes un poco, que de pronto la familia piensa que hay una garantía de la persona cuando pasa en un proceso de rehabilitación, que ya no va a recaer, que ya va a salir así como una persona nueva y renovada, que no va a pasar nada, y casi quieren que se los firmemos, ¿no? De que no va a suceder sí, nada. claro. Y además que toda persona que entra a rehabilitación o la llevan, o incluso hasta si entra por su voluntad, pues también es garantía que va a rehabilitarse, y no. O sea, cuéntanos un poquito de eso, Claro. del papel de la persona realmente respecto al ser responsable de su proceso, y pues que se rehabilite el que quiere, pues. Claro, tiene todo el sentido esta pregunta, Lupita. El comentario es muy, muy acertado. Mira, quiero ponerlo así. Regularmente, y es bien común que incluso en la misma expresión de la frase, las personas regularmente decimos, pues voy, o la persona va a su proceso de rehabilitación. Dirían por ahí, o sea, no hay problema como en decirlo así, pero técnicamente es incorrecto. Y lo explico de la siguiente manera, porque eso es algo que las familias tienen que saber. Dentro del proceso de tratamiento, la forma correcta es esto: proceso de tratamiento. La rehabilitación es una de las fases dentro de un compendio de 5 o 6, ahora sí que lo voy a poner así, 5 o 6 módulos importantes. Y los explico de volada. Una de las primeras cosas que una persona, tanto la familia como la persona que está batallando con el tema, lo primero que tiene que entender es qué es la intoxicación. Y la intoxicación es justamente, entendiendo la raíz de la palabra, pues se traduce como veneno, ¿no? La palabra tóxico es veneno, pero ¿cuál es el problema aquí? Que a veces es, ok, me drogo, pues ya no me drogo y todo va a estar bien. Y el tema no es así. La droga solo es el síntoma final de un iceberg completísimo que llega hasta quién sabe dónde, de una montaña que llega a quién sabe hasta dónde, donde el síntoma final fue la drogadicción. El consumo fue el elemento que la persona eligió para afrontar sus problemas, como otros eligen el trabajo, como otros el dinero, como el ejercicio, los vigoréxicos. El ejercicio, o el aislarse y quedarse tirado en la cama. Redes sociales, hay ludopatía, la comida, los atracones, el sexo, la pornografía. Sí, porque a veces nosotros pensamos en la sociedad que solamente los adictos pues son los que están en centros de rehabilitación o están allá perdidos metiéndose sustancia, y hay muchísimas conductas adictivas que tenemos los seres humanos para evadir nuestro dolor emocional, alguna pérdida, alguna situación en la que nos rebasa completamente y no la queremos afrontar por dolor de toda índole, ¿no? Entonces tendemos a tener un montón de conductas autodestructivas y adictivas, no solamente consumir. Sí, entonces quiero hacer un paréntesis. Bien lo dijo Lupita. Todos tenemos adicciones, solo que hay unas muy catastróficas y muy visibles y otras son más sutiles, ¿no? Algunas te pueden llevar a cierto nivel de funcionalidad o cuando las trabajas pues llegas a cierto nivel de regulación, pero todos tenemos que trabajar algo siempre. Sí. ¿Cuál es el tema con las drogas o las sustancias? Que además de la repercusión mental, emocional y social, hay una repercusión biológica. Y ahí es donde está la parte medular, porque pues hay que salvaguardar el estatus de vida de la persona. Ajá, la integridad. Tal cual. Entonces, lo primero, la intoxicación. Tanto la familia como el interno o la persona que está batallando con esto tiene que saber que le envenena, no solo es la sustancia, sino el ritual de consumo, personas, lugares, situaciones, emociones, un montón de cosas que hay que trabajar. Y una vez que podemos entender eso, que es la conciencia de impactos, pasamos a la siguiente fase que se llama deshabituación. La deshabituación, justamente como la palabra lo dice, es dejar de habitar. Y no se refiere a un espacio físico como tal, que sí es importante, por eso lo sacamos o lo sacan de la casa o de la calle,
para llevarlos a un Ajá. ambiente controlado, ¿no? Pero la deshabituación no solo es eso, es básicamente cambiar las costumbres, cambiar los hábitos, cambiar las dinámicas de vida. Y aquí, si me permites extender poquito esto, Lupita, se utiliza lo que se llama proceso de sustitución, lo cual es buenísimo, pero a veces es mal llevado. Lo voy a poner así, sin afán de otra cosa. Regularmente vamos a un grupo de apoyo, el que sea, no voy a decir nombres, el grupo de apoyo que tú quieras, y es, dejamos el alcohol o las drogas por el tabaco. Y estamos fume y fume y fume y fume. O el café. Y luego quiero dejar el tabaco y me agarro el café. Y luego ya el café me está generando problemas gástricos y entonces agarro la comida. Y luego la comida ya me está haciendo subir un buen de peso, entonces me voy por el trabajo, ¿no? Y me aviento 12, 14, 15, 16 horas trabajando. Y luego el trabajo, tanto tiempo en el trabajo me está destruyendo a la familia, entonces dejo el trabajo y me pego totalmente a la familia y me olvido de todo lo demás. Y son sustituciones que si son mal llevadas, que si no tienen una estructura, pues solo Por es cambio de supuesto. adicción. Solo es un cambio de Sí, adicción. exactamente. Tal cual. Entonces, la deshabituación lleva un proceso de sustitución, pero la sustitución debe de llevar estructura. Siempre debe llevar estructura. Ahí entonces cambiamos los viejos elementos de vida por nuevos elementos. Pero Y con un balance. tal cual, así debe ser. Y estos nuevos elementos tienen que ser supervisados. Tienen que ser supervisados. Y ojo, no es una cuestión de, pues te drogabas y ahora tienes que tener tu empresa, ¿no? Tienes que ser director de empresa o pastor o poner tu iglesia, no. Esto, o sea, hay un proceso tiene un nombre muy técnico, pero es algo bien sencillo, se le llama metacognición. ¿Qué es la metacognición? Los pequeños cambios. No tomabas agua, toma agua. No dormías bien, Duerme. duerme bien. No hacías ejercicio, salte a caminar. No trabajabas, métete mientras a un supermercado a trabajar, ¿no? Haz ejercicio, platica, Sí. ten tus 3 comidas al día, vitamínate. Estar consciente de lo que no hacías y que tienes ahora que hacer si quieres que tu vida mejore y ver resultados diferentes, ¿no? Tal cual, es eso, no es que tenga que haber un cambio así abismal de un día para otro, son pequeños cambios. Dejamos esto por pequeños cambios. Tiende tu cama, lávate los dientes, Sí, bañate, ropa aséate, limpia, o sea, sí, peínate, o sea, sí, este tipo de sí, cosas. exactamente, cosas que también van haciendo que la persona se vaya perdiendo Ajá, a ella misma. Mírate, hay otra pregunta importante que la gente hace también sí. y que sucede mucho, Omar. Las personas que estando dentro de un proceso de rehabilitación o van saliendo y quieren poner su centro de rehabilitación. Oh, Uy, de esos tenemos, no saben, claro. muchos con intenciones así de, piensan que es fácil rentar una casa, meter gente y pues sin ninguna estructura, como tú dices también, y es como se hacen los anexos que aquí en México pues han tratado todavía falta mucho para la regulación de esos lugares, Sí, pero hay claro. un montón por todos lados, ¿no? Que es diferente a la clínica en rehabilitación, que ahí hay un trabajo multidisciplinario, hay psiquiatras, hay consejeros en adicciones, hay psicólogos, hay activadores físicos, pues está todo un equipo, nutriólogos, o sea, hay un equipo que está vigilando la salud emocional, física, psicológica, en fin, todo lo que integra un ser humano para que se pueda rehabilitar. Y pues en los anexos, pues son golpizas, insultos, piensan que de esa manera castigo, castigo, castigo es como se puede sacar adelante a una persona. Hay unos que salen y luego ya no quieren consumir por el miedote de que Sí, los claro. vuelvan a... Pero así que hayan razonado Sí. el cambio de vida, no. Sí, claro. Y no, luego pasan cosas súper lamentables. ¿Qué onda con estos? Que luego dicen, no, yo ya sé cuál es mi razón de vida y por eso he sido adicto. Voy a poner mi centro de rehabilitación o mi anexo. Claro. Sí, esta pregunta es bien importante y quiero hacer una aclaración porque esto va a llegar, este video va a llegar a un montón de lados en algún momento. Ajá. Y la intención, esperamos. Esperamos. Y la intención no es desvirtuar la buena intención de la gente. O sea, la buena intención es buena, pero la buena intención requiere conocimiento, requiere estructura. Totalmente. Requiere entendimiento, incluso requiere entendimiento de tu contexto social, cultural,
laboral, productivo, incluso monetario, ¿no? Es como, voy a poner así, ¿no? Es como si quisiera poner uno de estos centros, para no decir nombres, de estos que te cobran, no sé, 200,000 pesos el tratamiento al mes y lo quieres poner en la zona más pobre de Querétaro, de México, no cuadra, y viceversa, ¿no? Ahora, hacías un comentario bien importante, una pregunta. ¿Qué onda con estas personas o qué onda con estas intenciones? Más que las personas, ¿qué onda con estas intenciones? La intención no es mala en sí mismo. La cuestión es que justamente las personas ya vienen de afuera, de un entorno sin estructura, de un entorno violento, de un entorno de enajenación, de un entorno de etiqueta, de estigma, de un entorno en donde pues ellos ya están acostumbrados al señalamiento, ya están acostumbrados a la violencia y demás. Para que lleguen a un lugar y reciban exactamente lo mismo, no tiene sentido, no hay ningún sentido. Y esto va justamente desde la parte básica de la atención a una persona. Y esto aplica para lo que sea, esto ya no sería nada más para personas en procesos de internamiento o con batallas de la adicción. Uno de los elementos, personalmente lo creo así firme, es que si tú le das a una persona dignidad, Totalmente. cambia totalmente su esquema de aprendizaje. Totalmente. Eso lo he visto a lo largo de los años en este trabajo. Totalmente. Cuando haces que reconecte con su dignidad, su amor propio, que es una persona valiosa, vuelve de nuevo bueno, responde de una manera más favorable. Sí, mira, dijiste ahorita cosas bien importantes, Omar, que hay que recalcar. No es que las personas que tienen la intención de poner una institución estén mal. El asunto es cuando lo hacen precisamente sin saber, o sea, solamente con la intención, porque no es fácil, no es fácil, fácil. ponerlo, ¿no? El asunto es que lo hagan debidamente. De hecho, un consejero en adicciones, bueno, es decir, con la preparación, con el conocimiento, con el apoyo de profesionales que pueda entonces sí hacer un proyecto, ahí sí te la creo, que funcione un proyecto muy bien, aprovechando la experiencia de alguien que ya se rehabilitó, porque hay personas que han puesto centros de rehabilitación con mucho éxito y ellos vienen de procesos también de rehabilitación, Sí, claro. pero pues son personas que se pusieron a estudiar, empezaron a reunir un equipo de trabajo que sustenta sus centros de rehabilitación. Ahí sí te la super creo que eso funciona muy bien. De hecho, el consejero en adicciones estudia, ¿cierto? Sí. Que eso es algo que hay que recalcar, o sea, no es una persona que solo dice yo quiero ser consejero en adicciones, sí, claro. Pasa por una serie de procesos de certificación y recertificación, e inclusive ya depende del interés de cada persona y no me dejarás mentir que ya tú vas buscando especializarte o estudiar más sobre, te metes a cursos, te metes a diplomados, o sea, es un proceso de profesionalización del consejero, ¿no? Sí, tal cual. Es bien importante esto. La experiencia no es suficiente. Es buena, pero no es suficiente. O sea, la vivencial es bueno eso para poder hacer abordaje, pero eso no es suficiente. Requerimos estar actualizados, requerimos estar certificados, requerimos estar en constante conocimiento de incluso lo que está sucediendo en el contexto de los consumos, de las drogas, del mismo narcotráfico. O sea, no es solo una cuestión de ya la viví y con mi experiencia voy a sacar a otras personas. No. Si tu experiencia es buena, imagínate si le añades conocimiento, si le añades virtud, si le añades valores, si le añades estructura, esta experiencia la haces mucho más grande, la haces mucho más efectiva. Ese sería el punto. La haces mucho más efectiva. Y justo en esto, una de las luchas que a veces tenemos, ya no solo de las buenas intenciones, sino regularmente el ser humano tiene estas luchas de actualizarse, estudiar, leer, separar tiempo en la agenda para superarte. Porque es eso, la superación no solo es experiencia de vida. En la superación tienes que apartar tiempo en la agenda para poder avanzar en esto. Y esto, cuando lo aplicas de manera personal, a lo que hagas va a funcionar. Cuanto más en un centro de rehabilitación, cuanto más incluso anexo, porque
Desgraciadamente, la cuestión del anexo, pues por todas estas experiencias, por toda la evidencia, pues es como, no, es un anexo, quién sabe cómo le va a ir. Exacto. Pero incluso si una persona que es dueña de un anexo se toma tiempo en la agenda para prepararse, para crecer, para preguntar, para saber que, permítanme la redundancia, para saber que no lo sabe todo y que necesitas un consejero, un psicólogo, que de vez en cuando vaya un psiquiatra ahí a tu lugar de trabajo, que vaya un médico, incluso que ocupes el soporte espiritual, haces un gran equipo de trabajo. Tú no vas a poder solo. Entonces, una buena combinación, o bueno, no para no emitir juicios de valor si es bueno o malo, ¿cuál tú recomendarías? Bueno, yo me doy cuenta porque trabajo contigo, pero quiero escucharlo, ahora sí que lo escuchamos de ti, de la combinación de equipo de trabajo, ahorita ya lo hemos dicho varias veces, ¿cuál considerarías que sería apropiado de especialistas o profesionales para hacer un buen equipo de trabajo en un lugar de rehabilitación, en una clínica de rehabilitación? Excelente pregunta. Este sería mi lugar soñado, Lupita. Vamos a soñar, a ver. Este sería mi lugar soñado y cada cosa tiene su porqué. De entrada, lo voy a llevar de menos a más. Una persona, por ejemplo, en la cuestión de apadrinaje, una persona que entienda que no solo basta la experiencia, sino, por ejemplo, llevar el modelo de 12 pasos de una manera estructurada, o sea, poder llevar a una persona en el modelo de 12 pasos de una manera precisa, no como yo quiero, como yo lo interpreto, sino cual viene en la filosofía, esto ayuda muchísimo. 2, un consejero en adicciones. ¿Por qué? La persona necesita el acompañamiento, repito, en los recursos reales y relevantes que tiene en ese momento de su vida. 3, un psicólogo. ¿Por qué? Porque hay que abordar toda la parte de la mente, el pensamiento, la conducta, las emociones, poder determinar o definir resoluciones, convicciones, un montón de cosas, ¿no? Incluso atender los traumas. Atender los traumas, ¿no? En esta parte. 4, el psiquiatra. ¿Por qué? La adicción también hace una descompensación neuroquímica. Y no podemos dejar de lado eso. O sea, la persona, o sea, es comúnmente dicho, ¿no? Pues es adicto al tabaco, al alcohol, a la cocaína, a la piedra, al cristal. En realidad no es adicto a eso, es adicto a la cantidad de endorfinas y de dopamina que se descargan cada que él consume. Sí, es adicto a los efectos, realmente. Exactamente, es adicto a todo eso, entonces debe haber un balance neuroquímico o electroquímico, entonces debe haber un psiquiatra. En algunos casos, cuando ya el consumo es muy renuente o ya se ve una clara afectación en la conducta de la persona, en su manera de razonar o de pensar, debe haber un neurólogo. Y no me refiero a un neurólogo de base, ¿no? 24/7 haciendo resonancias. Sí, porque hay casos específicos que se les tienen que dar seguimientos puntuales. Exactamente. Debe haber revisión médica porque hay afectaciones a los órganos, al hígado, a los riñones, a los pulmones, exámenes de sangre. Muchos llegan con enfermedades de transmisión sexual y no lo saben. No lo saben, se dan cuenta hasta que ya fueron del sector salud a hacer pruebas y, caray, tengo hepatitis, caray, VIH. Exactamente, soy papiloma o etcétera, ¿no? O soy portador, ¿no? A lo mejor todavía no manifiesto pero ya lo traigo ahí. Soy portador, ¿no? Y dentro de esto, en las partes prácticas, el componente espiritual es súper necesario. ¿Por qué? El componente espiritual es este sentido de vida y de propósito. Más allá de un tema de religión o una doctrina como tal, la parte espiritual da sentido de vida y de propósito. Totalmente. Da sentido de vida y de propósito y eso te genera base. Y, si me permiten, yo pondré una cerecita en el pastel, sería un trabajador social. ¿Por qué? Trabajador social debe trabajar con la familia en la parte de los recursos reales y relevantes que la familia tiene. Exacto. Para poder hacer equipo en esto. La reintegración total. Sí, no, pues yo creo que todavía en México, no sé qué pienses, pero creo que todavía en México tenemos mucho trabajo que hacer en este tema. Y considerando que, si te das cuenta, a nivel nacional no hay muchas instituciones certificadas, realmente son muy pocas, es un porcentaje muy pequeño de todas las que están operando de forma ilícita.
o bueno, no regulada, vamos a decirlo, no regulada. Sí, fuera de regulación, claro. Fuera de regulación. Y otro tema bien importante, también los centros de rehabilitación y los anexos son usados como lugares de salud mental, porque no hay suficiente, empezamos aquí por Querétaro, claro. no hay instituciones suficientes Sí. O no hay la institución que pueda atender las necesidades de salud mental. Entonces, pues de repente llegan a los centros de rehabilitación o a los anexos personas que más allá del consumo traen una situación de salud mental impresionante, sí. Esquizofrenias, psicosis, sociopatías. Sí, un sinfín de padecimientos que inclusive estaban desde antes que empezaran a consumir, desde niños, adolescentes, tal cual. Pero no hubo ni la detección ni el seguimiento adecuado. Pero la cuestión es que tampoco hay instituciones de repente a donde estas personas puedan ir. Por eso también es bien importante esto que comentas de la parte médica, el psiquiatra y demás, porque algunos antes del consumo ya traían. Un detalle mental, ¿no? Que de hecho también es un factor de caer en adicciones. Porque no fue comprendido, porque no fue detectado, porque no fue seguido, ¿no? Que ya tuvimos aquí a Mikey que vino a dar su testimonio, sí, claro. Y fue un factor grandísimo, aparte de la cuestión familiar, pues que nadie se daba cuenta que era un niño esquizofrénico, tenía esquizofrenia infantil. Y también que hay un antes y después en el consumo, porque después del consumo, como bien lo dices, pues hay un antes y después en el cerebro y obviamente hay personas que ya después se les desarrolla una serie de problemáticas mentales bastante fuertes. De las más frecuentes, pues obviamente son tantas las descargas y los picos de dopamina durante el consumo que ya después orgánicamente te cuesta mucho generarlo de forma natural. Entonces la gente tiende a ser muy depresiva después de dejar las drogas. ¿Por qué? Porque ya no puede, le cuesta mucho al cuerpo, le cuesta mucho a tu cerebro generar la cantidad de dopamina normal que necesita una persona promedio. Entonces ahí necesitan ayudadita del área psiquiátrica para poder regular eso, porque también muchas personas por eso también recaen, porque dicen, oye, emocionalmente pues no levanto, ¿no? O sea, siento que no le veo sentido a la vida por ningún lado, he hecho esto, hago lo otro, hago aquello. Pues sí, porque la descompensación dopaminérgica es altísima, o sea, es muy grande. Tal cual. Sí, es parte de toda la regulación que se requiere. Es decir, a veces es como, se droga porque tiene problemas emocionales. No, espérate. Son muchísimos Son un montón de cosas, traumas de la infancia, patologías o trastornos que vienen desde la infancia o se desarrollaron durante el consumo o se desarrollarán después del consumo, ¿no? Y todo esto va añadiendo y se requiere justamente la regulación, se requiere la nivelación en todo esto y ser entendidos y quiero ser como claro en esto porque muchas veces es, no, pues ya con que lo encerramos 3 meses con eso o con que vaya al psicólogo o nada más que lo atienda el padrino o el consejero. Y lo voy a decir, yo creo en Dios, yo soy cristiano, pero hay algo que tengo que decir y a veces es, no, pues con que me lo atiendan ahí en la iglesia. Y ojo, sí creo firmemente en toda esta parte de los milagros, yo soy un caso de estos, pero son las particularidades, no es la generalidad. Y en lo general requerimos estar prevenidos, preparados y justo esta parte, Lupita, creo que es lo que más le falta a México y a muchas partes del mundo, pero especialmente a México, ¿no? Todo lo que es Latinoamérica. El factor de prevención. El factor de prevención es algo bien necesario porque estamos acostumbrados a hacer el abordaje cuando ya todo reventó, ¿no? Cuando ya todo se salió de control, pues ¿a dónde lo aviento, no? Y justo en esta parte hay muchas cosas que podemos observar desde la infancia. O sea, es solo darte el tiempo de observar. No requiere ser psiquiatra o neurólogo. Tú observas la conducta de tu familia, tú observas la conducta de tus hijos. Y si algo no cuadra, lo voy a poner así. Si nos vamos a equivocar, hay que equivocarnos desde el lado de la prevención. ¿Y cuál va a ser el peor error que vas a cometer ahí? Pues gasté a lo mejor dinero haciendo un estudio.
o gasté dinero a lo mejor que me lo revisara el psicólogo o el psiquiatra y demás. Me equivoqué en esa parte, no salió nada, qué bueno. Pero muchas veces, y si me equivoco, y si no tiene nada, No, pero estás previniendo que te explote una bomba más adelante. Mejor exacto. En ese momento invertir el tiempo o el recurso necesario para que estés seguro de algo que hay que descartar. Tal y cual. No después que lamentar, ¿no? Más adelante. Oye, Mar, yo te quería preguntar, sí. Para ir cerrando ahí por el tiempo. Claro. ¿Cuáles son los retos más fuertes que has enfrentado en tu labor como consejero en adicciones? ¿Qué es a lo que se enfrenta un consejero en adicciones, que es algo fuerte y complicado? ¿Cuáles son esos retos? Claro. Voy a empezar de menos a más. Los primeros retos y que se pueden sobrellevar, que cuesta, te mencionaba la conciencia de impactos de una persona. Cuando niegan la adicción o cuando niegan toda la situación que se dio por fuera, ¿no? Ese es un gran reto, no me dejarás mentir. O sea, llevarlos a un punto de conciencia nada más de la situación es un gran reto. 2, cuando la persona se le hace el internamiento, pero lo voy a decir así, hay internamientos que ya se hacen fuera de tiempo, porque la persona ya trae un trastorno, ya trae una patología, ya viene como paciente dual, que trae varios trastornos y el consumo, o son comórbiles, que traen una enfermedad, no sé, cardíaca, más consumo de cocaína. Uy, sí. Esto es bien complicado de atenderlo. 3, cuando la familia no ayuda. Ese es uno de los grandes retos. Y así llegan y aquí se los traemos, ahí ustedes lo enderezan, nosotros nomás díganos dónde depositamos. Sí, claro. Y ahí se los deja, pero a nosotros ni nos hablen, O sea, no. Eso sí es bien importante, señoras y señores que nos acompañan en el programa. Ir a endosar a tu familiar en un centro de rehabilitación, olvídalo. Te tienes que involucrar en el proceso necesariamente. Claro. Y también las familias tienen que trabajarse a ellos mismos, sobre todo pues los que viven con la persona en adicción, o sea, las esposas, hijos, tienen que atenderse porque es una enfermedad que se extiende totalmente en la familia y que también, aunque la familia no le gusta cuando le decimos esto, pero que también propician la conducta adictiva del familiar. O sea, muchas veces también la promueven y ellos dicen, no, como yo, si nunca he estado de acuerdo, claro que es malísimo. Sí, pero también puedes estar solapando, puedes estar sin querer, también de alguna forma participando, autorizando, siendo negligente o no quieres ver lo evidente, claro. Que no está mal, o sea, es parte de la enfermedad que se suscita, pues, no solo en el adicto, sino también en la familia, y es muy importante también que se trate. Sí, la familia tiene que entender, tiene que reconocer, y ojo, esto no significa que se queden en un estado vulnerable, en el sentido de, la realidad es que a quién le gusta reconocer que ha sostenido o que ha amortiguado la adicción de otra persona. Es como, no, él es el adicto, ¿no? Él solito se hizo. Y hay que reconocer que el adicto sostiene su adicción y su conducta autodestructiva porque hay lugar donde amortiguar. Siempre, más o menos, siempre hay lugar donde amortiguar. Entonces, familias tienen que atenderse. Totalmente. Tienen que atenderse. No tengan, y por favor les pido esto, no tengan miedo de atenderse, no tengan miedo de tener estos abordajes incómodos, y 3, no le tengan miedo a conocer la adicción. Y no me refiero a que se tengan que drogar. Pregunten, investiguen, vayan a lean. pláticas, hay muchos grupos de ayuda, como el Alanón de parte de Alcohólicos Anónimos, en los mismos centros y clínicas, bueno, sobre todo en las que están reguladas, como en la que trabajamos Omar y yo, les damos pláticas a las familias, atendemos a las familias, constantemente estamos en terapias aparte con la familia, no solamente con las personas que están internadas, para que precisamente sea un desarrollo integral y pueda pues salir lo mejor posible el proceso. Omar, se nos está yendo el tiempo. ¿Algo que quieras agregar más, que sea importante, que nos puedas compartir respecto a tu labor, respecto a esta cuestión de las adicciones? Claro.
hay una frase con la que mi compañera y yo estamos muy de acuerdo. Nada es garantía de nada. No hay garantías de esto en nada, pero sí nos podemos acercar a un factor de cuidado o un factor de mayor relevancia mientras más crecemos, mientras más conocemos, mientras más investigamos y mientras más metemos dignidad a los procesos y mientras más podemos ser humildes, y esto lo digo en la parte de la familia, necesitamos ser humildes en entender que la adicción no es algo que nos enseñaron a tratar, es algo que necesitamos ir rompiendo y venciendo en el proceso. No le tengan miedo a conocer la adicción. Esto se los imploro, no tengan miedo de conocer la adicción. La adicción necesita dejar de ser un estigma, un tabú, algo que se habla en lo secreto, en lo oscurito. No, aborden todos estos temas. Y si tú tienes una persona en un proceso de ya sea ambulatorio, de internamiento, deja que la gente que lo está atendiendo haga su chamba. Tú eres su familia y a ti te toca ser familia. Atiéndete. Tú no eres psicólogo, no eres el pastor, no eres el psiquiatra, no eres el consejero, el padrino. Tú eres familia. Atiende ahora sí que a tu familiar desde esta área. Y si tú que nos estás oyendo te dedicas a esto y estás en cualquiera de esos abordajes, cierro con esto, haz tu labor dignamente. Haz tu labor dignamente, métele dignidad. Profesionalmente, ¿no? Síguete capacitando, síguete certificando. Tal cual. Hazlo dignamente, sigue creciendo. No es tu chamba, no es nuestra chamba salvar a la gente. Nuestra chamba es hacer nuestro trabajo de manera excelente. Lo demás será un resultado que se verá en la persona. Sí. Ay, Omar, muchísimas gracias. Más adelante te vamos a volver a invitar. Yo creo que hablar como específicamente de ciertos procesos dentro de la rehabilitación, que yo creo que sería bastante interesante. Ahorita hablamos de lo que hace, de la labor, si quieres a lo mejor muy general, porque pudimos habernos extendido mucho más de lo que hace el consejero en adicciones. Pero más adelante ya te tendremos aquí dándote lata para que nos expliques un poquito más de los procesos de internamiento, porque fíjate que luego las personas, por ejemplo, un tema bastante interesante posterior, será cuándo es conveniente internar una persona y cuándo es conveniente la cuestión ambulatoria, ¿no? No, hombre, muchísimo que tenemos que platicar y cuando las familias ya se los quieren llevar antes del tiempo. Sí, no. Cómo seleccionar un buen lugar, cómo saber si es un buen lugar, por ejemplo. No, hombre, tenemos mucho tema todavía. Más adelante te vamos a invitar. Claro que sí, nos hagas favor de volver a venir. Muchas gracias. Y bueno, mi nombre es Guadalupe Montes. Como siempre, les agradezco muchísimo su atención. Esperamos que esta información llegue a quien tiene que llegar. No nos interesa tanto así los miles de seguidores o de likes, sino que realmente llegue la información y sea de utilidad para la persona que lo necesita. Y a las personas que nos siguen desde el principio en todos los programas, amigos, familiares, les agradezco enormemente su preferencia y su apoyo en este proyecto. Y pues seguimos adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Omar. Gracias, Lupita. Hasta luego. Bye. Las opiniones expresadas por los invitados de Despertares son responsabilidad exclusivamente de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del programa. Este es un espacio de conversación donde exploramos diferentes perspectivas y testimonios, con la única intención de que llegue a la persona que tenga que llegar el mensaje y que le sea útil, de acuerdo a su experiencia de vida y decisión. El contenido compartido en este espacio no sustituye el consejo, diagnóstico o tratamiento profesional en ningún área médica, psicológica o de cualquier otra índole. Así que te invitamos a buscar el apoyo adecuado si necesitas ayuda profesional especializada.